Muy buenas tardes, estimadas y estimados profesionales. Le damos la bienvenida a una nueva clase del curso de micología online. Muy buenas tardes, doctora Amadeo. Muy buenas tardes, doctora Feijó. Muy buenas Hola tardes, Gabriel, ¿cómo estás? doctora. Hola Gustavo, tanto tiempo, qué alegría verte. Hola Cecilia, igualmente. Hola Florencia. Hola Gustavo, un gusto, ¿cómo estás? Vos Muy no estás bien, en muy bien. Argentina, ¿no, No, Gustavo? no, para mí son las 11 de la noche. Dios mío. Bueno, No hay entonces problema, no hay problema. empecemos entonces. Yo te Empecemos. dije que no había problema, no hay problema, no te Te quería preocupes. avisar, Gustavo, porque quizás no te lo comenté, esta clase queda grabada porque hay alumnos que hacen el curso offline. Sí, la ven Perfecto, no hay problema. posteriormente, así que va a quedar grabada, te aviso. Después, Incluso, sí, cuando termine el curso, de todas maneras, esas clases desaparecen, o sea, los alumnos la tienen en la plataforma hasta que el curso termina. Esta es la última clase. Después tenemos el 3 el examen, y el curso termina y ahí las clases se retiran. Te aviso para que sepas que está bueno, bien, está bien. bien. Incluso como en la última diapositiva dejo mi mail y mi WhatsApp, aquel que no estuvo hoy me puede consultar lo que quiera, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, Flor, ¿lo querés Bárbaro. presentar al Y doctor? bueno, el que Sí, está sí, puede hacer obviamente. consultas, Bueno, el resto. perfecto. Bueno, el doctor Giussiano es jefe del Departamento de Micología del Instituto de Medicina Regional, es integrante de la Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, es investigador principal del CONICET y director de la Maestría de Micología Médica. Así que, doctor, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Hoy, muchísimas gracias. primero que nada, voy a intentar compartir y ustedes me dicen si está ok. Está ok. Está perfecto. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto. fantástico. Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Cecilia la invitación. La verdad es que para mí es un honor, además de que tengo un aprecio muy importante con Cecilia. Así que estuviera donde estuviera, le hubiera dicho que sí. Y aunque yo estoy en un congreso y mañana tengo que dar dos conferencias, yo a Cecilia le digo que sí, pueda o no pueda. Lo único que me dio un tema que es para matarse porque la micología es algo que yo considero muy visible. Es visible el paciente, la lesión, es visible en el laboratorio, el hongo, el examen directo en fresco, la coloración, el cultivo, pueden tener imágenes totalmente diferentes. Fíjense si será tan visible que hace poco, en la época del COVID, la llamaron la enfermedad del hongo negro, solo porque la lesión tenía un aspecto negro, necrótico, y no tenía nada que ver con el hongo negro que era la mucormicosis. Pero eso es para explicar lo visible. Estos temas que voy a hablar ahora son los menos visibles de todos, son los más abstractos, pero la verdad es que hoy en la práctica diaria se exige una permanente actualización y es importante que los tengamos en cuenta. Traté de organizar primero en lo que me enfocaron de infección hospitalaria en micología y luego hablaremos un poco de algo que está muy ligado, que es la tipificación con las pruebas de sensibilidad, y voy a tratar de explicar sin mucho laboratorio, porque ya voy a explicar por qué. Porque es algo que uno tiene que estar en el laboratorio y permanentemente actualizado y trabajando en eso para poder ponerse a hablar de cómo se hace una técnica o no. Vamos a hablar de la importancia o no en realidad de esto. Cuando hablábamos de la primera temática, en realidad lo que tenemos que hablar es de lo que se habla ahora es de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Estas infecciones en realidad es una condición clínica, sea sistémica, que es lo que generalmente se piensa, pero también local, ante la presencia no solo de un microorganismo, sino puede ser de su toxina o de su metabolito que no estaba presente cuando el paciente ingresó. La verdad es que los tiempos de incubación que ustedes van a encontrar en la bibliografía, todos están referidos a bacterias, 48 horas a 7 días, y con los hongos esto es muy variable y va a depender del tipo de hongo. En la Argentina
se considera que se producen más de 250.000 infecciones asociadas al cuidado de la salud anuales. Pero esto es absolutamente variable. Una cosa es que hablemos de un hospital en Cava, una cosa es que hablemos de un hospital en el área metropolitana, en Resistencia, en La Quiaca, en Misiones. Esto puede ser absolutamente muy variable y en todos los casos hay un microorganismo infeccioso, un reservorio, y ese reservorio puede ser el mismo paciente, el personal de salud, el que lo visita, o cualquier cosa que lo rodee. Hablemos de aire, hablemos de superficies, hablemos de instrumental. Entonces, va a haber también un mecanismo de transmisión, que puede ser por contacto, que puede ser por aerosolización y obviamente un huésped susceptible. La verdad es que la mayoría está relacionada a bacterias y muy poco a los hongos. Dentro de estas infecciones, las más comunes son las asociadas a los catéteres, al sitio quirúrgico, al tracto respiratorio inferior y al tracto urinario. Y todas están relacionadas en la mayoría de los casos con la falta del lavado de manos. Y es algo que no es de ahora y es algo que probablemente no hablo de los médicos en general, la comunidad de salud en general no ha aprendido porque esto viene desde los egipcios que hablaban de la importancia de lavarse las manos y el aseo eh, de los materiales médicos. Si ustedes ven en la bibliografía, la mayoría de los agentes son bacterias. Y allá, en lo último, tenemos Candida albicans que no llega al 5%. Los malos de la película en este caso son las bacterias. Sobre todo Aureus, Enterococos, Enterobacterias, Acinetobacter, Pseudomonas, justamente por la resistencia que han desarrollado a los antibióticos y es el tema de la resistencia antimicrobiana de ahora. Solo en último lugar tenemos a Cándida y Cándida puede llegar a ser un gran problema y que es lo que tenemos que estar preparados. Eh, en este caso de las infecciones intrahospitalarias, es con esta cándida, que es la amenaza a nivel mundial. Esta cándida llegó a la Argentina y por suerte los protocolos fueron muy bien controlados y no se dispersó. Creo que es en el único país donde este foco fue absolutamente controlado. Esta es una cándida que la tenemos que tener muy en cuenta porque en general es resistente o multiresistente. Obviamente tiene la capacidad de producir brotes, no responde a los desinfectantes comunes que utilizamos para desinfectar nuestros aparatos, nuestras superficies, nuestros ambientes y es llevada en la piel del paciente. Entonces es un colonizador de la piel, pero que además persiste mucho en el ambiente sanitario y se genera un riesgo. Y no estamos hablando de un gran hospital solamente, de una UTI, de una sala de quirófano. Estamos hablando de cualquier centro de salud o de cirugía ambulatoria o en el caso de ustedes que hacen dermatología también. Tenemos que tener cuidado con esta posible cándida porque tiene un 80% de resistencia a los azólicos, un 31% a los polienos y también un cierto porcentaje a las equinocandinas. Hoy se conocen 5 clados de esta cándida y está emergiendo un sexto clado. La identificación requiere métodos sofisticados como la secuenciación, el MALDI-TOF, que hoy por suerte está en muchos de los hospitales de Buenos Aires, no del interior del país, la PCR real time o una PCR convencional. Son las pruebas que nos van a permitir una identificación correcta
de este hongo, que existen métodos de identificación que tenemos en los hospitales para las cándidas, pero por ejemplo el Baite no identifica todos los clados, solo hay uno, e identifica mal otros, los identifica como Candida emuloni, como Dobus emuloni. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando en los laboratorios utilizan el cromagar, que es algo que de rutina muchos laboratorios utilizan cuando no tienen la identificación automatizada. Esa identificación hoy ha mejorado porque se ha introducido el denominado Cromagar Candida Plus. Este Cromagar Candida Plus produce un color azul con un precipitado azul, con un halo azul, pero también hay que tener en cuenta que Candida volturna, Candida pseudoemuloni, que están dentro del complejo emuloni y que son muy resistentes también, y de temer, y en la Argentina tenemos más emuloni, eh, puede ser también mal identificada. Entonces, cuando estamos en presencia de esta posible cándida, tenemos que preguntar al laboratorio con qué método se hizo la identificación. Porque, o sea, de acuerdo al método, si aparece Candida emuloni, Lusitania, Dobus emuloni, Saque, Catenulata, Parapsilosis, Guillermondi, Famata, vamos a tener que exigir, si pensamos que puede llegar a ser esta cándida, una identificación por los métodos convencionales. Entonces, dentro de estos agentes de infecciones hospitalarias, este es el patógeno emergente y preocupante, difícil de identificar, difícil de tratar y sobre todo también difícil de erradicar. Hay que estar atento porque tarde o temprano puede llegar. Ya llegó, supimos hacerlo, tuvimos suerte, pero puede volver a venir. Pero después tenemos otros hongos en los ambientes de salud que no son cándida, que son los hongos filamentosos. Aquellos hongos que están en el aire, en el ambiente, y que provocan infecciones fúngicas invasoras, o pueden contaminar una herida, o que tenemos un quirófano o una internación de quemados, y también son un gran problema. Ustedes piensen que un quemado, un gran quemado, es una placa de cultivo abierta. Una espora, una conidia de cualquier hongo que se deposite va a desarrollar una infección fúngica prácticamente segura, y obviamente también no solamente difícil de tratar, sino que va a requerir cirugías tras cirugías. Entonces el control, el monitoreo ambiental de determinadas salas es muy importante, porque nos permite determinar el contenido microbiano del aire, evaluar también la contaminación de las superficies y de los instrumentos, pero también de las mesadas, los baños, y esto nos va a permitir observar no solo la carga micróbica, cuánto hay, que es muy importante, sino también qué hongos hay. A veces la carga puede ser mediana o alta, pero de hongos que realmente no tienen una gran relevancia clínica. Pero a veces la carga es muy baja dentro de los límites aceptados por las normas, pero hay una colonia de Aspergillus fumigatus, una colonia de Aspergillus tertius. Eso invalida el ambiente y exige un control, mejor dicho, una revisación de las medidas de control, de limpieza del lugar, porque son hongos considerados inaceptables en un ambiente interno. Miren, yo hago, en mi departamento se hace monitoreos ambientales, lo hacemos a los hospitales, lo hacemos a los privados, a las salas de cirugías menores y a salas de cirugías mayores. Y la verdad es que por suerte en los últimos años, tanto quienes hacen las normas ISO
como la norma europea, ellos nunca se van a poner de acuerdo, pero al menos tienen la misma, han clasificado las áreas de la misma manera. Obviamente los ISO lo pusieron en números y los europeos le pusieron letras, pero diferenciando de la misma manera los tipos de sala que hay que monitorear, como por ejemplo una cirugía ambulatoria, una cirugía dermatológica, una sala de parto. Son salas de tipo 8 o bien ISO tipo 8 o a nivel europeo de tipo C. Cuando se hace un monitoreo microbiológico, en realidad no es una cosa sistemática. Probablemente cuando se vaya a inaugurar una sala, cuando se hace alguna limpieza o de los ductos de ventilación, cuando se hizo modificaciones edilicias es muy importante hacerlo y obviamente cuando detectamos algún tipo de brote o sospecha de brote deberíamos hacerlo. En Argentina las únicas que rigen este tipo de cosas de monitoreo es el INCUCAI, pero solo lo tienen descripto para las unidades de trasplante, que es otro tema y no nos vamos a poner en eso. Para cada sala, para cada tipo de sala, por suerte, ambas normas, sea la europea como las ISO, coinciden en el número de máximo de microorganismos viables que se puede considerar como aceptable. Como por ejemplo, un máximo de 200 colonias en una sala de cirugía ambulatoria o en una UTI o en una unidad de cuidado intensivo. Existen obviamente muchos hongos en un ambiente interno. Nosotros estamos respirando permanentemente hongos. La cosa es cuáles están en estos ambientes y en qué carga están. Como les dije, su sola presencia en algunos casos puede no representar un riesgo. Ahora, si las cargas son muy elevadas, en ese caso sí. Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Stachybotrys atra son considerados inaceptables en un ambiente interno. Pero yo le debo decir que he hecho monitoreos en salas de cirugía, en salas de oncología, en salas de unidades de terapia que se estaban por habilitar y he encontrado hasta Cryptococcus neoformans. Así que hay que tener mucho en cuenta. Este monitoreo siempre debe ser con criterio, porque es algo caro y debe hacerlo quien sepa. Un monitoreo ambiental no lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer cualquier laboratorio de un hospital porque debe ser una persona preparada y con los conocimientos actualizados al respecto. Ahora vamos a pasar a una segunda parte de nuestra clase, que es lo relacionado con la sensibilidad y la identificación. La verdad es que lo que estamos viendo en los últimos tiempos es un incremento de especies de levaduras y hongos filamentosos que antes no lo observábamos por diferentes motivos. Uno de ellos les voy a mostrar ahora, pero también el cambio en la sensibilidad. Eso de que, bueno, apareció una cándida, listo, le doy fluconazol, apareció un hongo filamentoso, le doy itraconazol, está cambiando mucho y está habiendo mucha diversidad y mucha resistencia antifúngica dentro de algunos géneros. ¿Cómo se estudia la sensibilidad de un hongo? Existen métodos de referencia y métodos comerciales. Yo se los voy a hacer muy resumidos porque esto solo tiene interés para aquel que lo hace, porque es una metodología que requiere conocimiento y que requiere una actualización permanente, porque los puntos de corte tienen actualizaciones anuales y quien informa
una sensibilidad, debe saber cómo informar y debe tener los valores actualizados. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve un antifungigrama porque puede ser un dato importante para el tratamiento inicial, a veces para hacer un tratamiento específico en algunos casos, obviamente para crear políticas antimicrobianas si nosotros estamos teniendo un problema de sensibilidad y porque además la epidemiología de las especies y la resistencia a los antifúngicos depende de cada país. Entonces, también es un valor que nos va a permitir conocer qué es lo que nos pasa a nosotros. Dentro de los métodos de referencia tenemos, obviamente, la escuela norteamericana y la escuela europea, el CLSI y el EUCAS, tanto para levaduras como para hongos filamentosos. Son muy laboriosos, son muy costosos, obviamente que nos dan un valor certero cuando está estandarizada la técnica, eh, pero se reservan para los centros de referencia. Lo puede hacer Malbrán, lo puede hacer un hospital de referencia, nosotros lo hacemos, además de los métodos comerciales, pero porque muchas veces hay que corroborar lo que nos da un método comercial. ¿Qué información les va a dar un antifungigrama? Por un lado, un antifungigrama les va a dar un punto de corte clínico, que es especie específico, lo que ustedes van a leer como breakpoint. Eso va a permitir caracterizar esa cepa, ese aislado, sea levadura o sea filamentoso, en si es sensible o si es resistente, o sea, si es tratable o no es tratable. Cuando exista un breakpoint que está establecido por estos centros de referencia, esto se logró gracias a estudios de distribución de concentración inhibitoria mínima, parámetros PKPD, modelos animales, tratamiento y evolución clínica. Pero sepan algo, no hay para todos. Hay solo para algunos géneros y a su vez dentro de algunos géneros no hay para todas las especies. Para lo que más hay es para Cándida, pero no para todas las especies de Cándida que hoy se conocen. Después, otro valor que les puede dar un antifungigrama, que es justamente para aquellos que no está establecido el breakpoint, o sea, el punto de corte clínico, para muchos hongos está establecido lo que se denomina punto de corte epidemiológico, que se basa en la distribución de la concentración inhibitoria mínima y separa poblaciones con mutaciones o mecanismos de resistencia y poblaciones sin mutaciones y mecanismos de resistencia. Lo que ustedes van a escuchar como wild type o no wild type. Eso es lo que nos permite un punto de corte epidemiológico como para tener una idea de si puede llegar a responder a este antifúngico o no. Tampoco está establecido para todos los hongos. Hay para Cándida, hay especies de Cándida que tienen establecidos el breakpoint. Ahí sí, directamente le dice, esta Cándida es sensible, esta Cándida es resistente. Para otras, solamente está establecido esto, donde nos da una idea de si puede o no serlo. Los métodos comerciales que muchos utilizan, muchos laboratorios privados, muchos laboratorios de los hospitales también, obviamente lo utilizan porque son más sencillos, son más rápidos de realizar y lo importante es que se utilicen aquellos que tienen una concordancia con los métodos de referencia del 90% o más. Van a haber distintas metodologías, la mayoría de ellos son manuales y otros son automatizados. Recuerden que recién les hablé del Vitek, que es un equipo que identificaba Cándida. Ese mismo equipo tiene otra tarjeta, otro cassette que permite estudiar la sensibilidad. Pero en la Argentina tenemos disponibles estos métodos que son el Vitek, el Sensititre, el ATB Fungus,
el ETS, el Lios-Chen, los discos que elabora el Instituto Malbrán y las tabletas de Rosco. Dentro de esto, obviamente, no todos estudian la sensibilidad de todos los antifúngicos disponibles. El Bytec tiene el cassette para Cándida y Criptococo, donde pueden evaluar la sensibilidad al fluconazol, al voriconazol, micafungina, caspofungina, fluorocitosina y anfotericina B. Sirva para la cándida, exista en el país o no exista en el país, el cassette viene así y les va a dar la sensibilidad y ustedes después van a tener el criterio de decir, bueno, pongo la equinocandina o pongo el fluconazol, fluorocitosina no se consigue, a este paciente no se justifica ponerle la anfotericina B. Lo importante es que este equipo tiene una concordancia de más del 93%, entonces es un valor muy importante a la hora de conocer la sensibilidad. Otro método que nosotros lo utilizamos en nuestro laboratorio, a mí me gusta mucho porque tiene un espectro amplio de antifúngicos, tiene fluconazol, voriconazol, itraconazol, anídula, caspo, mica y anfotericina B, y tiene una alta concordancia con el método de la CLSI, mayor del 95%. Entonces, un método más rápido, más simple, pero que además no solo sirve para levaduras como el Bytec, para Candida y Criptococo, también para las aspergilosis. Y obviamente para cualquier otro hongo que ustedes lo quieran probar. Lo que pasa es que no está establecido los puntos de corte para los otros, pero pueden tener una idea de cómo responde ese hongo frente a estos determinados antifúngicos. Este es otro que ya no se está comercializando más en la Argentina. Y después disponen de estos que se llaman métodos epsilométricos, como el ETES o el Lios-Chen, donde tienen una tira con un gradiente de concentración de un determinado antifúngico, fluconazol, itra, anfo, y eso les va a permitir también leer una concentración inhibitoria mínima. La verdad es que este otro método también anda muy bien y tiene una alta correlación. Lamentablemente, ustedes tienen que comprar un paquete de tira de fluco, un paquete de tira de ITRA, un paquete de ANFO. Entonces, para laboratorios que no tienen una gran cantidad de cepas que analizar, resulta muy caro. Lo que no anda muy bien y ustedes tienen que preguntar con el laboratorio que trabaje. Ustedes, para empezar, tienen que buscar un laboratorio que sepa de micología. Para empezar. Y segundo, si van a pedir una sensibilidad y le dan un resultado, el resultado tiene que decir qué método utilizaron y tiene que decirles cuáles son los puntos de corte o los valores estandarizados para ese método. Tengan mucho cuidado si el laboratorio utiliza el método de difusión en agar y se utiliza las tabletas Rosco. Se comercializan mucho en Argentina porque es lo más barato. Pero la verdad es que, sobre todo, el fluconazol, que es algo que nosotros medimos muy frecuentemente porque es lo que se dispone más frecuentemente y es con lo que se trata más frecuentemente, sobre todo las infecciones por cándida, tiene unos errores very major muy importantes. En resumen, los métodos comerciales son muy buenos, los que tienen una alta correlación, nos permiten un screening muy importante y lógicamente, si por estos métodos detectamos un grave problema de sensibilidad, tendríamos que hacer una corroboración con los métodos de referencia. Ahora bien, la resistencia a los antifúngicos está siendo un problema frecuente, creciente, mejor dicho, en la clínica. Lo que se ha visto es una rápida aparición de levaduras que antes no veíamos, de especies de levaduras, pero también
multiresistentes. Y la vemos en todos los órdenes, desde a nivel sistémico, pero también a nivel dermatológico, a nivel ginecológico. La verdad es que sobre todo a nivel ginecológico, hay veces que yo veo el antifungigrama y digo, realmente a esta chica no le quedan opciones de, de drogas de uso clínico para poder tratar, porque toda identificada con punto de corte clínico realmente tiene una sensibilidad, una concentración inhibitoria bajísima y obviamente se corresponde con la respuesta del paciente. Una de las cosas que yo he visto en los últimos tiempos es la diversidad de especies de levaduras que aparecen en esto. Miren, lo que yo aprendí de estética de uñas en este último tiempo, las uñas permanentes, las esculpidas, las semipermanentes, el capping y después el esmalte semipermanente, el helping, una cosa impresionante y vienen con las uñas destruidas, porque probablemente eh, personas no capacitadas están haciendo mucha estética y la verdad es que yo me puse a averiguar, a mirar, a ver cuál era la razón por la que genera, para que llegue tanta gente con las uñas destruidas. Y por un lado, lo que estoy viendo es que una cosa es el quita esmalte que utilizan las mujeres para sacarse la uña, la pintura de uña, pero en estos tratamientos se utiliza acetona pura, que es absolutamente detersivo, es muy fuerte. Y por otro lado, agresivo, no detersivo. Y por otro lado, se pasan de rosca con el torno. La verdad es que se pasan de rosca con el torno, eliminan absolutamente la cutícula y la verdad es que la cutícula es algo que uno tiene que a veces que cuidar porque así como ustedes tienen un burlete alrededor de la ventana para que no entre tierra, aire, viento, bueno, la cutícula es el burlete de la uña y están apareciendo una cantidad de infecciones por levaduras muy llamativas. Pero no solamente se ve esta resistencia a las drogas antifúngicas con las levaduras, lo estamos viendo con los hongos filamentosos. Y ustedes van a ver en la bibliografía Aspergillus y Aspergillus, pero también están apareciendo a nivel mundial, por suerte no aquí todavía, los dermatofitos multiresistentes, que se están extendiendo rápidamente por todo el mundo. No son virus, pero tarde o temprano evidentemente llegan. Y se observa un creciente número de cepas dentro de determinada población que adquiere una sensibilidad disminuida. ¿A causa de qué puede venir esta, esta baja sensibilidad? Uno, por condiciones ambientales. Está en el caso de los aspergillus, de los hongos ambientales, no estamos hablando de los dermatofitos, eh, la presión de las condiciones ambientales por el uso de los azoles agrícolas, donde eh, uno adquiere el aspergillus sin haberse tratado ya lo adquiere resistente, porque se genera resistencia ya en el ambiente, genera genes de resistencia. Pero por otro lado también el uso inadecuado de antifúngicos. Por algo salió una ley, y debo decir que más que nada es con las bacterias y el uso indiscriminado de los antibióticos que hace la gente que se ensarta un antibiótico por cualquier cosa. Pero también eh, están saliendo unas publicaciones sobre la aplicación inadecuada de cremas por parte del público. Y hay un estudio en la India donde habla de
esas cremitas que se ponen todos nuestros pacientes. Esa cremita que tiene corticoide, antifúngico, antibacteriano. Comencemos por el nombre Macril y el resto, donde esta publicación habla de cómo la disponibilidad incontrolada de estas cremas, de estos medicamentos combinados, eh, genera son tratamientos irracionales y que están observando que posiblemente generan esta resistencia que ellos están observando, porque la están observando principalmente en los hongos dermatofitos y principalmente en el género Trichophyton. Hay que tener en cuenta que hay hongos son naturalmente resistentes, lo que se llama resistencia natural o resistencia intrínseca o resistencia innata, y esto es lo que nosotros tenemos que saber. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar. ¿Cuáles son innatamente resistentes? Estos que tienen una resistencia innata, intrínseca, o sea, no adquirida por un tratamiento ni por el ambiente. Estos hongos en general, cuando hay un hongo que tiene una resistencia innata, lo tiene toda la especie, no algunas cepas de cada especie. Y esto es lo que los diferencia. Por ejemplo, nosotros vamos a ver ahora, todas las cándidas cruzi son resistentes al fluconazol. No es que esta cepa sí responde, esta cepa, todas se consideran hoy resistentes intrínsecas. Y esto está ya determinado por los datos de SIM, porque está hecho en modelos animales, por los datos clínicos de respuesta al tratamiento con estudios de metaanálisis, por los mecanismos moleculares que lo confirman y datos obviamente de bioinformática. Así, en los protocolos del CLSI ustedes tienen bien determinados, por ejemplo, Candida cruzi, resistencia intrínseca al fluconazol. Criptococo, resistencia intrínseca a la nídula fungina, la capofungina, la mica fungina. Rhodotórula, tricosporum, que aparece también cada tanto incluso en la dermatología. Y dentro de los filamentosos, todos los aspergillus son hoy considerados con resistencia intrínseca, innata al fluconazol. Lomentospora prolificans, los mucorales al fluconazol y al boriconazol, o Purpureocilium, que es el ex Pecilomyces lilacinus a la anfotericina B. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en estos hongos no hay que pedir una evaluación de sensibilidad, por ejemplo, el fluconazol. Si ustedes tienen una Candida cruzi, no van a pedir nunca, pueden llegar a pedir a otros antifúngicos. Ni debería testearse el fluconazol, ni debería usarse como terapia. Y aquí la identificación es un sinónimo de sensibilidad. Por eso es muy importante la identificación. Pero después tenemos los otros, que no toda la especie es resistente, pero algunos aislados, poblaciones clonales de esa especie, pueden dar resistencia secundaria a ese antifúngico. Y así es como hoy se observa que entre un 4 y un 14% de las Candida parapsilosis, que es algo que nosotros tenemos frecuentemente en el laboratorio y en la dermatología y en la no dermatología también, eh, son resistentes al fluconazol. Y cerca de un 8% de las Candidas tropicalis son resistentes también al fluconazol. Entonces, sepamos que en un paciente que no ha sido tratado, pueden tener también cepas resistentes porque la han adquirido ya a esa resistencia. Esto es lo que hablábamos hoy de los breakpoint. Se conoce el breakpoint para las cándidas, pero no es lo mismo el punto de corte para todas las cándidas. Va variando el punto de corte según la especie.
Existen para albicans, glabrata, cruce, para psilosis tropicales y para el antifúngico determinado, pero no para todas las cándidas. Pero además hay una variación dentro de las variedades genéticas. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene una Cryptococcus gattii, pero el punto de corte no va a ser el mismo si el gattii es VG1 que VG2. Entonces, aquí viene la importancia de quien haga la sensibilidad, a quien ustedes manden a hacer una sensibilidad, que esté ayornado con todo esto que estamos hablando. Todo esto tiene máximo un año, que sepa todo esto para hacer muy bien la identificación, pero hacer una buena lectura y devolución de ese resultado para que ustedes puedan tener eh, una orientación terapéutica que sea correcta. Fíjense que estos grupos de la India que yo les decía están viendo cómo está aumentando la resistencia a la terbinafina dentro del Trichophyton mentagrophytes. Trichophyton mentagrophytes barra interdigitales. Ahora yo le voy a explicar por qué lo ponen barras, porque es en realidad lo mismo. Interdigital es una variedad de mentagrophytes, pero han visto que de los Trichophyton mentagrophytes, el genotipo 2 es el que está generando resistencia a la terbinafina. Lo mismo pasa con las especies de Aspergillus, donde no todas son sensibles a todos los antifúngicos. Entonces, aquí hay una dependencia especie, variedad, que no es extrapolable a los antifúngicos, y se requiere una correcta identificación del hongo. La evaluación de la sensibilidad puede ser muy orientativa, a veces puede ser necesaria. Luego vamos a ver en qué casos se establecen las reglas de en qué casos se realiza o no la sensibilidad antifúngica. Lo que sí está muy bien observado ahora es que la sensibilidad está relacionada a la filogenia. ¿Qué significa eso? Que la posición filogenética, o sea, la clasificación del hongo, nos puede permitir predecir la resistencia antifúngica, como lo estábamos viendo ahora. ¿Y qué pasó? Nos están cambiando los nombres de todos los hongos. Candida glabrata ya no se llama más Candida glabrata, se llama Nacaseomyces glabrata. Candida krusei se llama Pichia kudryavtsevi. Candida guillermondi, Mellerosima guillermondi. Candida lusitania, Clavispora lusitania. Y los Trichosporum, que a veces los tenemos en dermatología, algunos de ellos, como el más frecuente, Trichosporum cutaneum, que pasó a llamarse Cutáneo Trichosporum cutaneum. ¿Por qué le cambiaron? Porque hay una relación con la sensibilidad. La sensibilidad de Candida glabrata no se correspondía con las cándidas, se corresponde más con Nacaseomyces. Cuando fue hecho la filogenia, entra dentro de Nacaseomyces. Candida krusei tiene una sensibilidad que se corresponde con las piquias, y no con las cándidas, esa resistencia innata que tienen. Entonces, van a recibir informes con nombres raros. Un laboratorio de micología hoy les tiene que informar Pichia kudryavtsevi, pero entre paréntesis les tiene que poner Candida krusei, si no se va a generar un gran problema, porque no toda la comunidad médica está en conocimiento de esto. Entonces van a recibir nombres como Candida albicans complex, porque Candida albicans incluye albicans, dubliniensis y africana. Van a recibir el nombre de Candida parapsilosis complex, no solo Candida parapsilosis, porque si le informan solo Candida parapsilosis es que se hizo la identificación genotípica y es la Candida parapsilosis en su stricto. Dentro de parapsilosis se incluye a metapsilosis y ortopsilosis. Lo mismo con glabrata.
¿Y por qué es importante eso? Porque dentro de estos complejos siempre hay una que tiene resistencia al fluconazol, que es lo que utilizamos de primera elección. ¿Saben cuál es el problema? Que la mayoría de los laboratorios, cuando ven una colonia cremosa de este aspecto, o todo lo redondito u ovaladito que brota, le ponen cándida. Y lo peor, le ponen Candida albicans. Entonces hay que tener mucho cuidado y tienen que saber muy bien con qué laboratorio van a trabajar para hacer un estudio micológico. Pero también los cambios no solo vienen en las levaduras, vienen en los hongos filamentosos. El Fusarium solani, que puede aparecer en dermatología, por ejemplo, un agente bastante frecuente de onicomicosis, hoy no se llama más Fusarium, se llama Neocosmospora fusarium. Todos esos Fusarium que nosotros los teníamos en dermato, hoy son Neocosmospora. Y también cambiaron los nombres de los dermatofitos. En el 2017 se hizo una reestructuración total, se agregó el género Nannitzia porque Gypsum pasó a ser Nannitzia. Entonces, dentro de Epidermophyton quedó solo Epidermophyton flocosum. Dentro de Nannitzia pasó Nannitzia gypsia, Microsporum nanum, fulvum, versicolor, precox, todos pasaron a ser Nannitzia, no se llaman más Microsporum. Y en Microsporum solo quedó Canis, dentro de los que tenemos en América del Sur. El resto no los tenemos nosotros frecuentemente. Estas son las listas y ya ven, son del año 2023, cómo van cambiando los nombres. Y también los tricofiton. Y hoy les dije que ahora que les iba a explicar lo de tricofiton, mentagrofita e interdigitales. Lo que pasa que filogenéticamente son idénticos, pero los nombres se decidió mantenerlos basados en la epidemiología y en la clínica. Mentagrofites predomina en la tiña corporis y está relacionado con el contacto con animales, como zoófilo. En cambio, Trichofiton interdigitale predominan en la tiña unguion y en la tiña pedis y está relacionado a tienen con un nicho ecológico antropófilo. Entonces, para ir terminando, ¿cuándo, para qué se hace una identificación o un estudio de sensibilidad? La identificación, ¿para qué? La identificación, yo les diría que siempre, porque nos va a permitir detectar especies con resistencia innata. Claro, tenemos que estar ayornados y saber cuáles son las especies con resistencia innata para detectar especies con resistencia secundaria. Si yo tengo una Candida glabrata, voy a ser muy cauto en dar un fluconazol. O fijarme qué dosis voy a darle. Pero también porque muchas infecciones, sobre todo por levaduras, se dan con asociaciones de especie. Ustedes tienen un exudado vaginal donde un 15-20% está asociada a la Candida albicans con la Candida glabrata o la Candida albicans con la Candida krusei. Entonces, cuidado con el tratamiento con fluconazol porque van a hacer una selección de especies. Se va a ir la albicans, pero la otra va a quedar y va a generar resistencia. Entonces, además, la identificación del agente etiológico, obviamente, supongo correcta, porque tiene que ser bien identificado, ya les digo, con qué laboratorio van a trabajar. En ese caso, siempre nos va a dar una orientación terapéutica. Y según las guías, ¿cuándo vamos a pedir un antifungigrama? En toda cepa aislada de un sitio estéril y en las candidiasis vaginales bulborrecurrentes. Cada vez que tengan un fracaso terapéutico, sea a nivel sistémico o sea de una onicomicosis. En los casos en los que se ha aislado una especie poco frecuente en la que se desconoce el espectro de sensibilidad, porque nos va a dar una idea para saber cómo responde este hongo, que no sabemos de su sensibilidad, pero que tenemos que tratar con los pocos antifúngicos que tenemos y que son contados con los dedos de una mano.
Recuerden que la resistencia secundaria en muchas especies supera el 5 al 10% y de especies que nos aparecen normalmente en nuestros pacientes. Las cándidas, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, y que pueden tener cepas, aislamientos resistentes incluso en un paciente que ustedes nunca trataron y que no se trató antes. La verdad es que los hongos y las enfermedades que producen muestran variaciones muy, muy dinámicas. Un correcto diagnóstico y un tratamiento exige una permanente actualización. Por eso la verdad es que yo celebro este curso que organizó Cecilia, porque todas las micosis están mostrando un gran dinamismo, un gran dinamismo, pero recuerden que en este caso de este tema que me tocó dar a mí, la sensibilidad hay que estar actualizado porque varía según la geografía, la epidemiología de las especies y la resistencia no es la misma de la que tenemos nosotros, de la que tienen en otros países. En otros países hay mucha más resistencia al fluconazol, por ejemplo en Estados Unidos y Europa, de la que tenemos nosotros, porque se hace un uso más despiadado del que se da aquí en nuestro medio. Bueno, yo les dejo al final, les dejé también ahí mi mail, mi correo y lo que quieran preguntarme ahora, obviamente que estoy a disposición, pero cuando necesiten algo, también estaré a disposición. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que excelente. Estuvo muy, Bueno, muy buena la clase. Muchísimas gracias. es una clase difícil de dar, ¿eh? Es una clase Sí, Pero el difícil de único que dar la porque puede es dar sos vos, Gustavo. muy acá abstracto para dar. te Gustavo, felicitan por la clase. te hago una pregunta, en realidad dos Sí. preguntas. La primera, ¿has hecho identificación de levaduras en estas pacientes? Porque normalmente a veces en estas pacientes no se hace identificación. En estas pacientes que tienen trastornos de las uñas por esmalte semipermanente, por... Te pregunto para ver si tenés alguna prevalencia de qué especie de cándida produce o no. Sí, la verdad es que le estoy haciendo a todas, justamente porque estoy estudiando esta variación que se está observando. Primero, como les dije, me tuve que poner a estudiar sobre estética de uñas, porque yo no puedo creer desde hace 2 años la cantidad que están viniendo, pero de a varios por Bueno, día. nosotros vemos una locura, vemos un Pero Constantemente. aparte montonazo. vienen destruidas, desesperadas y pensando que, bueno, otra cosa que tienen que decirle al paciente, esto no se arregla así nomás. Mm. Porque viene, porque va un dermatólogo y pasó 2 meses y la uña no se le puso linda y es así. Esta uña no tiene arreglo, le digo yo, tiene que venir toda la uña nueva recambiando esto, pero tenés que dejar de hacer esas barbaridades que hacen. Yo sabes Entonces, por qué te pregunto, porque no, la verdad que a nosotros se nos complica mucho la identificación, mm, derivar para identificación en onicomicosis. En general suelen no hacerla. Y entonces te pregunto si vos tenés como estás estudiando el tema, si tenés alguna prevalencia de cándida como para saber, porque yo me estoy dando cuenta inclusive que uno, bueno, les manda a hacer el directo, les manda a hacer el cultivo, te lo informan como cándida SP, no te hacen la identificación, uno les empieza a dar fluconazol y la verdad que mucho no varía en algunos casos, o sea, la mm. paciente sigue con la uña mal, pero no porque no se recambió la uñas, sino porque da la sensación como que hay una resistencia y por eso mi pregunta de si vos pensás que puede ser una cándida resistente al flujo el que produce estas lesiones en estas uñas. No vi muchas resistencias, sí estoy viendo bastantes asociaciones, porque Ah, bien. obviamente la uña, la mano, digamos, obviamente viene en general una parapsilosis, pero bueno, la mano toca todo. La mano se limpia, la mano toca, así que tenés un albicans casi seguro y asociaciones. Se están viendo bastantes tropicalis y después hay una variedad de otras que algunas
todavía no las he podido identificar por los métodos comunes y tengo que hacer una largada de métodos moleculares. Te voy a decir, de lo poco que pude hacer ahora, debo hacer más o menos un 7 o un 5 a 6, 7% de resistencia al fluconazol de estas levaduras. Hay que ver también con este tema de asociaciones qué asociaciones puede llegar a tener. Pero obviamente para poder hacer una conclusión de valor es un trabajo que hay que seguir haciéndolo para que ustedes puedan llegar a decir, no, sí, tengo que pedir la identificación porque realmente me sirve. Hoy no sé decirte porque lo he empezado a estudiar por lo que ya le digo, Bien. por la cantidad de pacientes que ha aparecido. Bien. Pero están haciendo una mezcla alguno, empiezan con fluco, después le ponen nitra, porque yo no sé si se está dañando mucho el lecho ungueal o qué, pero la verdad es que en una onicomicosis que antes, vos sabías que en 6 meses Sí, se curaba, sobre todo en una paciente joven que tiene un recambio ungueal rápido, sí, sobre y todo en acá la no uña del está dedo, pasando, pero ahora claramente. no está pasando, No, no está pasando. no está pasando. Y otra cosa te quería preguntar, y esta es mi última pregunta para dejarte ir a dormir, porque mañana tenés que No, no hay problema, no hay eh, problema. tenés tu conferencia. Con respecto al nuevo Trichofitum, esta variedad del Mentagrofites, ¿Me quedé congelado yo o Cecilia? Ay, no, Ceci. Ah, A no, ver, yo me quedé congelada. ahí está, ahí está. Me ah, ok. refiero a este último Trichofitum nuevo, el Indotinia, que es resistente a la terbinafina, ¿no es cierto? Sí, Y no se puede identificar a través de un cultivo. tiene No, a través de métodos moleculares solamente. exactamente. Bien, Nosotros los vamos a ver como un mentagrofites. está, perfecto. Son variedades. Bien. Por suerte creo que todavía no ha llegado, pero mirá, llegó el tricofito en Benamie con esto, ¿cómo se llama? Con los hámster o no sé qué, esto que vinieron de todos lados y ya No, lo, sí, ya lo por tenemos eso. aquí. Eh, Entonces, parece que tarde o temprano llegan. Hay que estar atentos. bien, perfecto. Bueno, Gustavo, te agradezco un No, por favor, montón, a y que disposición. tengas una linda conferencia mañana. Gracias, Y un gracias. beso especialísimo a Francesca, como siempre. ¿Está Bueno, con vos? muchísimas Francesca es la gracias. hija de Gustavo. Sí. ¿Está con vos o no esta No, vez? no, no, quedó no, porque tiene que ir a Porque la tiene escuela. colegio. Tal cual. Tiene que, Porque tiene que ir les a la cuento que escuela. les cuesta una infidencia. Gustavo la ha llevado a algún congreso a Francesca, entonces Sí, por eso pregunto. sí, me la he llevado, porque ella siempre me preguntaba qué es lo que yo hacía, así que bueno, me la he llevado a algún congreso, cosa de que ella ve, bueno, ahí estaba, mi fan sí, en Y la sí, primera cómo fila. no serlo. Bueno, Seguro. Gustavo, muchísimas, Bueno. muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes gracias. y cualquier cosa me escriben o me mandan un mensaje si quieren alguna otra aclaración sobre la clase. Que terminen bien el curso y felicitaciones por el curso, Ceci y Florencia, ¿eh? Gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao, hasta Un luego. Hasta beso luego. enorme. Chau, chau. Bueno, Bueno, doctor, Ceci, Bueno, chicos, queda la última clase. Pónganle un poco de onda, que terminamos. Yo voy a compartir pantalla. Es una clase que no es muy larga. Vamos a compartir pantalla. doctoras, mientras usted comparte, los molesto para recordarle a las y los profesionales que recuerden que esta es la última clase, ¿bien? Que antes de la próxima clase de en julio, que es el examen, ¿bien? El examen tiene que estar conectados a las 18 horas, como lo hacen habitualmente para las clases, no al miércoles siguiente, sino el otro. Igual se los voy a mandar por mail. El sistema es que cuando estemos todos conectados, les va a llegar un mail con el enlace para acceder al examen. Bien, y van a estar las doctoras para evacuar cualquier duda que pueda surgir respecto de la modalidad, que va a ir explicada en el mail. Y recordarles muy importante esto que dijo la doctora, que
Los enlaces, tal como lo anunciamos oportunamente, de las clases diferidas, van a estar solamente disponibles hasta un ratito antes del examen. Ya pasado el examen, se dan de baja por el derecho de autor de los profesionales que han dictado las distintas clases. Perdón, doctora, la interrupción, pero me parece importante No, recordar perfecto. la Y cuestión. comentarles que también en la próxima clase, el día del examen, vamos, de acuerdo a las calificaciones que tenga, las personas que tengan más calificación se van a llevar los 2 libros que tenemos de sorteo, y si está empatado ya veremos con Gabriel qué inventamos para sortear entre los que estén empatados. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa, Gabriel? No, me había olvidado de eso, justamente. Gracias, doctor, porque ya me había olvidado de eso. Bueno, Eh, empecé a inventar un tema porque si hay empate, vamos a Podemos tener... ayudarla. Así Así que que tu algo que va. creatividad, amplía tu creatividad, por favor. Bueno, chicos, vamos a hablar de un par de infecciones que, si bien no son micosis, las simulan, ¿sí? Entonces, por eso decidimos incluirlas en este curso. Una es la nocardiosis y otra es la leishmaniasis. ¿Se me escucha bien, Flor? Perfecto, Ceci, perfecto. Perfecto, bien. Vamos a empezar por nocardiosis. ¿Qué es la nocardiosis? La nocardiosis es una enfermedad causada por actinomicetos aerobios. La nocardia es una bacteria que puede actuar como oportunista o que se desempeña como un patógeno primario. En general, la que se desempeña como patógena primaria es la especie de Nocardia brasiliensis, que es la que nosotros conocemos porque es la que se da en lesiones de piel a veces. Se suele adquirir por inhalación, origina infección subclínica en pulmones o puede ocasionar una neumonía, y se puede diseminar a distintos órganos, como sistema nervioso central, piel u otros órganos. Existen las formas cutáneas primarias. Estas formas cutáneas primarias, la nocardia obviamente no ingresa a través de una inhalación, sino que ingresa a través de un traumatismo. Ahí tenemos los micetomas, que como es un ente aparte, que ustedes lo vieron con Carla, ¿sí? El micetoma es uno de los micetomas actinomicóticos que puede ser producido por nocardia. Y después tenemos el síndrome linfangítico nodular, que también es una forma primaria de nocardiosis, ¿sí? Que la nocardia entra a través de un traumatismo. Con respecto a la epidemiología, es más común entre los 60 y los 50 años, se observa en ambos sexos, pero predomina especialmente en varones 3:1, afecta a cualquier grupo étnico y se presenta en individuos sanos o en aquellos con algún grado de inmunocompromiso. En general, cuando es una nocardiosis diseminada, hay un grado de inmunocompromiso. Puede ser por uso de glucocorticoides, fármacos biológicos, diabetes, alcoholismo, TBC, HIV o trasplantes de órganos sólidos. Con respecto a la etiopatogenia de la nocardiosis, como dijimos, la nocardia es un actinomiceto aerobio, gram positivo y parcialmente ácido alcohol resistente, que pertenece al género de la nocardia. Hay 20 especies y son 11 de interés médico. El microorganismo más frecuente es la nocardia asteroides en el 90 al 96% de los casos, que en general puede producir nocardiosis diseminada. La nocardia otiditis caviarum, que se da en el 3% de los casos, y ambas se consideran oportunistas, o sea, producen esta nocardiosis diseminada. Y la nocardia brasiliensis, que se da en el 7% de los casos, que por su gran virulencia se considera un agente patógeno primario. ¿Cómo es la patogenia? El microorganismo en estas diseminadas penetra por inhalación de fragmentos del micelio, produciendo una afección pulmonar. Y se puede diseminar por vía hematógena a sistema nervioso central y otros órganos. También puede haber una ingestión de estos filamentos a través de la deglución, ¿sí? Del esputo, y esto origina una infección gastrointestinal. Y después tenemos la inoculación primaria cutánea, que, como yo dije recién, se origina a través de traumatismos y contactos con el suelo.
El paciente con SIDA, y esto es importante, tiene una prevalencia del 4% con una mortalidad muy alta. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Tenemos la pulmonar, tenemos la diseminada a sistema nervioso central y otros órganos, de los cuales dentro de esos órganos está la piel, y después tenemos la cutánea primaria, que puede ser superficial o linfocutánea. Con respecto a la pulmonar y a la diseminada, las manifestaciones son principalmente pulmonares en el 75% de los casos. Los síntomas pueden ser neumonía aguda o crónica, nódulos únicos o un infiltrado intersticial, o puede haber cavitación y hay que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis. Puede haber disnea de manera insidiosa, dolor torácico, tos seca y luego expectoración mucopurulenta. Se puede acompañar de fiebre alta, sudoración, anorexia y reducción de peso. Y esto muchas veces pasa, que el paciente llega como al límite en la consulta porque justamente no se piensa en nocardiosis. Entonces el paciente empieza a dar vueltas, se lo empieza a medicar como una neumonía común y muchas veces es una nocardiosis. La diseminación al sistema nervioso central puede originar abscesos cerebrales y tiene poca afección meningia. Hay cefalea continua, letargo, puede haber convulsiones, rigidez de nuca, confusión, afasia, náuseas, vómitos, temblores y parestesias. También puede afectar como otros órganos el riñón, el hígado, los ganglios linfáticos, el vaso, el corazón, el aparato gastrointestinal y las glándulas suprarrenales. En la piel, en la nocardiosis diseminada podemos ver estas lesiones. Son lesiones que pueden empezar son lesiones muy cosmopolitas, ¿sí? No son lesiones monomorfas, son lesiones polimorfas y podemos encontrar distintos tipos de lesiones. Estas fotos es de un paciente que nosotros tuvimos en el hospital y que lo vamos a presentar justamente en el MANIM. Son lesiones que empezaron como lesiones nodulares, estaban distribuidas en todo el cuerpo, ¿sí? Y que después empezaban a ulcerarse. Este paciente viene a la consulta, hacía dermatología, el paciente no sabía que era HIV, se diagnostica su HIV a través de esto, y claramente nosotros no pensamos en una adenocardiosis diseminada, pensamos en cualquier otro diagnóstico, y el diagnóstico se hizo por biopsia, ¿sí? Pero bueno, es importante pensarlo especialmente en aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Después tenemos la presentación cutánea primaria. La presentación cutánea primaria, como yo les decía, como el síndrome linfangítico nodular y esta presentación cutánea primaria, se produce por traumatismo, ¿sí? Es poco frecuente, aproximadamente el 12%, y es siempre consecutiva a un traumatismo. Es más común en extremidades y tronco, y se manifiesta por un síndrome linfangítico nodular, que son nódulos que luego se abscedan, siguiendo un trayecto linfático y se acompañan de adenopatías. Ese es el síndrome linfangítico nodular. Y después tenemos las formas superficiales, que es en general una sola lesión que se manifiesta por pústulas, abscesos, ampollas, úlceras y celulitis en el sitio de inoculación. Recuerden que el síndrome linfangítico nodular es una patología que nosotros vemos en dermatología, que tenemos que tener en cuenta la nocardia, pero también tenemos que tener en cuenta la esporotricosis, que es un diagnóstico diferencial. Tenemos que tener en cuenta la micobacteriosis atípica por el Mycobacterium marinum, que también produce un síndrome linfangítico nodular, y una enfermedad que no se la tiene en cuenta, pero que puede producir un síndrome linfangítico nodular y la puede ver el dermatólogo, que es la enfermedad por arañazo de gato. Y acá tenemos, en la foto de la izquierda, es una nocardiosis primaria que está solo localizada en cuero cabelludo. Y después tenemos en la foto del medio el clásico síndrome linfangítico nodular. Con respecto al diagnóstico, si tenemos una diseminada, es importante hacer radiografía de tórax, una tomografía computada, una muestra de esputo. Si tenemos lesiones en piel, una biopsia de piel.
Se hace un examen directo a través de tinciones. Recuerden que es una bacteria filamentosa que es parcialmente ácido alcohol resistente. Entonces las coloraciones son Giemsa, Kinshu, Ciel-Nielsen, ¿sí? Se puede hacer cultivo en medios como Saburó, infusión cerebro-corazón o Lowenstein-Jensen a 30 y 37 grados. Y después, para saber la especie, tenemos que sí o sí hacer una PCR. Acá tenemos, ven, se ve en el directo, que no tiene coloración, que es la foto de la izquierda, se ven estos filamentos, que la diferencia con el hongo es que estos filamentos son filamentos muy, muy finitos, ¿sí? Y no son tabicados, ¿bien? Esto nos hace pensar en una bacteria filamentosa. Después se le puede hacer una coloración, esta es una coloración de Kinshu, donde vemos los filamentos y después se lo cultiva. Y ahí llegamos a un diagnóstico de nocardia y después sí tenemos que hacer una PCR para llegar a diagnóstico de especie. En la histopatología lo que podemos ver es abscesos formados por polimorfonucleares, linfocitos y células plasmáticas con necrosis central y cierto grado de fibrosis. En general no encontramos un verdadero granuloma, pero puede haber algunas células gigantes y un pseudogranuloma, y se requieren tinciones especiales para ponerlos de manifiesto, especialmente el Gram y el GROCOT. Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Con respecto a los diagnósticos diferenciales, si tenemos una diseminada o una pulmonar, probablemente una TBC pulmonar o cutánea, neumonías pulmonares bacterianas, otras micosis profundas, esporotricosis o micobacteriosis en el síndrome linfangítico nodular, y en las formas cerebrales, hacer un diagnóstico diferencial con una neoplasia porque puede producir abscesos, que a veces se confunden con un tumor. Con respecto al tratamiento de la anocardiosis, el tratamiento de elección es la trimetroprima sulfametoxazol, que se da cada 12 horas, de 3 a 6 meses. Es un tratamiento largo. Se puede dar minociclina, 200 a 600 miligramos día, o se puede dar claritromicina, 1 miligramo día por 3 meses, combinado con amicacina, 500 miligramos por vía parenteral cada 12 horas, por lo menos durante 3 semanas. Este sería el tratamiento de la nocardiosis. Y ahora vamos a hablar un poquito de la leishmaniasis. Es una enfermedad crónica de la piel, las mucosas o las vísceras. Está producida por un protozoario del género Leishmania que se transmite al humano por vectores de los géneros Lupsomia y Plebotoma. En América se notificaron casos desde Texas hasta la Argentina, pero Chile y Uruguay en general no tienen casos, no reportaron casos. Y la mayoría de los pacientes proviene de Brasil. Y también de Paraguay. Nosotros tenemos, las leishmaniasis que nosotros tuvimos fueron provenientes de Paraguay, las que vimos en el hospital. Múltiples especies, hay múltiples especies, tenemos la leishmania mexicana, la brasiliensis, la guyanensis, y estas se dan en América especialmente. ¿Cuál es el ciclo vital del parásito? Cuando el vector pica a un huésped infectado, la hembra hematógena succiona los amastigotes de la sangre y de la linfa. Se transforman en el intestino del vector en promastigotes, los cuales son regurgitados y transmitidos cuando se alimenta nuevamente. El ciclo aproximadamente dura entre 53 y 100 días. ¿Y cuáles son las formas clínicas? La leishmaniasis cutánea localizada, la leishmaniasis cutánea difusa, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral. Nosotros como dermatólogos, en general, a veces la leishmaniasis cutánea localizada no la llegamos a diagnosticar porque pensamos en cualquier otro diagnóstico y no en leishmania, porque no estamos acostumbrados acá en Buenos Aires a ver una gran cantidad de leishmaniasis. Después tenemos la leishmaniasis cutánea difusa,
que no es muy común. La que vemos, la que solemos ver es la leishmaniasis mucocutánea, y la leishmaniasis visceral a veces no la ve el dermatólogo y la ve el clínico. Con respecto a la leishmaniasis cutánea localizada, ¿sí? Se da del 90 al 99%, lo que pasa es que a veces no la diagnosticamos. El tiempo de incubación es de 2 a 6 semanas. Las principales especies son la mexicana, la brasiliensis, la guayanensis. Son una o múltiples pápulas eritemato-escamosas. Están infiltradas, que aumentan de tamaño formando luego úlceras de bordes infiltrados y elevados. La lesión se suele autolimitar en un periodo variable y en más del 90% de los casos, pero esto justamente no indica siempre la curación de la enfermedad, y ahora vamos a ver por qué. Pueden observarse pápulas satélites inflamadas y cordones linfáticos en la zona de linfáticos regionales. Acá tenemos, estas son las lesiones. A veces, ya les digo, no es fácil hacer diagnóstico de una leishmaniasis primaria, cutánea primaria. En general, como decía antes, son pápulas que se unifican y después producen una ulceración, y que la mayoría cura espontáneamente, entonces a veces pasa desapercibida. Después tenemos la leishmaniasis cutánea difusa. Es una variante anérgica de la enfermedad. Los agentes causales más frecuentes son la mexicana, la panamensis y la guayanensis. Representan menos del 1% de los casos. La verdad que yo vi varias leishmaniasis, y la leishmaniasis cutánea difusa no la vi nunca. Inicia en el lugar de inoculación con pápulas, placas o nódulos eritematosos que no están ulcerados. Tienen un aspecto queloide y luego se diseminan por múltiples sectores del cuerpo. En general, miembros inferiores, cara, pabellón auricular, labio, región malar, dando un aspecto leonino. Y desde el punto de vista clínico hay que hacer diagnóstico diferencial con lepra, ¿sí? Con lepra lepromatosa. Y suele no afectar mucosas. Y ven, tenemos estas lesiones que son parecidas a una cicatriz queloide, realmente. Bueno, y después tenemos la mucocutánea, que está causada por la brasiliensis, la panamensis, la guayanensis y la amazonensis. Tiene una incidencia del 1 al 7% de los pacientes. Las lesiones mucosas pueden aparecer en forma simultánea a las lesiones cutáneas, pero muchas veces estas lesiones mucosas aparecen años después. El paciente viene a la consulta con lesiones mucocutáneas, y cuando nosotros empezamos a revisar, en algún lugar del cuerpo suelen tener una cicatriz de aspecto estrellado, ¿sí? Que fue justamente esta leishmaniasis primaria. Quizás pasaron un montón de años y hace después la leishmaniasis mucocutánea. Suelen aparecer primero en nariz, con una placa eritematosa infiltrativa, luego se produce la perforación del tabique. La destrucción de la parte distal del tabique provoca la nariz de tapir, que es muy característica. Se puede comprometer también paladar blando, laringe, faringe y tráquea. Y puede estar afectado labio superior con induración e infiltración, ¿sí? Es importante pensar en leishmaniasis, y uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de esta leishmaniasis mucocutánea es la paracoccidioidomicosis, y especialmente porque muchos pacientes vienen de Paraguay, y Paraguay es zona endémica de paracoccidioidomicosis, entonces tenemos que pensar en las dos patologías. Y acá tenemos, ¿ven? Son lesiones ulceradas en paladar, este labio infiltrado. Y después tenemos la leishmaniasis visceral, que como yo les decía, en general los dermatólogos no la vemos. Está causada por la leishmania donovani, la infantum, la chagassi, la amazonensis y la trópica. Después de 3 a 8 meses de la picadura del vector infectado, el paciente suele empezar con pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pancitopenia, hipergamaglobulinemia e hiperpigmentación de la piel. Es de curso crónico, pero puede ser fatal.
Y existe la leishmaniasis post-Kala-Azar, causada por Donovan y sensu stricto, que se da en India y en África, y que aparece después de un tiempo variable de ser resuelto el cuadro de la leishmaniasis visceral, y se manifiesta con pápulas o nódulos que inician en una distribución perioral y se diseminan luego en otras áreas del cuerpo. Con respecto a los métodos diagnósticos, tenemos el diagnóstico parasitológico. Acá se hace un frotis con una coloración con GEMSA y se observan al microscopio los amastigotes. Y en realidad es un método que es bastante rápido si la persona que lo ve sabe lo que está viendo, ¿no? Tiene una sensibilidad del 78%. Después se hace un cultivo aspirado con la aguja fina de la úlcera, que tiene una sensibilidad del 67,5%, y después se hacen diagnósticos inmunológicos. Se hace serología con un diagnóstico indirecto, que en general sirve para la leishmaniasis visceral, ya que la leishmaniasis cutánea y en la leishmaniasis mucocutánea los títulos de anticuerpos suelen ser bajos, entonces no se hace serología. Se puede hacer también inmunocromatografía, que detecta anticuerpos circulantes contra determinados antígenos, que es alta, también es muy específica para la leishmaniasis visceral, pero no para la mucocutánea. Y después se puede hacer un diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímica. El tratamiento de elección es con antimoniales pentavalentes, 5 miligramos kilo día por 20 días. En una época nosotros no estábamos teniendo antimoniales, no se conseguían, y la única forma de tratarla era con anfotericina B liposomal. Se trata de dar liposomal y no de hexoxicolato, y la dosis es 3 miligramos kilo día por 5 días y una sexta dosis al día 10. Vamos a terminar con un caso clínico. Este es un paciente que nosotros vimos hace un tiempo en el Hospital Tornú. Es un paciente de 56 años, oriundo de Paraguay. Como antecedentes había tenido una leishmaniasis cutánea. Él refería que había tenido una leishmaniasis cutánea en pierna hacía 30 años, tratada con antimoniato de meglumina. Era alcohólico, tenía como antecedentes un asma bronquial y fumador. Fue derivado en realidad a nuestro servicio del servicio de otorrinolaringología por una dermatosis de 1 año de evolución. O sea, otorrino no había hecho diagnóstico. Y este es el paciente. Ustedes miren la nariz. Esta es la clásica nariz de tapir, que es una nariz que es caída porque el paciente no tiene tabique, tiene esa úlcera en paladar, ¿sí? Así llegó a nuestro servicio, derivado de otorrino. Y tiene como un infiltrado que lo ven en dorso de nariz y lo ven también en mejillas, ¿sí? En la pierna, como yo les decía, él había referido que había tenido una leishmaniasis cutánea. Tiene esta cicatriz como medio de forma estrellada. El paciente tenía prurito, tenía epistaxis, una tos productiva y había disminuido su peso. En el laboratorio tenía una eritrosedimentación elevada, las serologías habían dado negativas. Nosotros hicimos una inmunodifusión en gel de agar para descartar paracoxi, que dio negativa. Hicimos una radiografía de tórax y cráneo facial, hicimos un esputo, hicimos un bar y un cultivo de hongos. Esta es la placa, ustedes miren, tiene destruido totalmente el tabique. Y la placa de tórax no presentaba nada específico de leishmania diseminada, ni mucho menos. Eh, pero sí la placa de cráneo facial, el tabique había desaparecido. Bueno, se hace una escarificación de la lesión de paladar y de narinas y se hace una coloración de GEMSA. Y se encuentran elementos compatibles con amastigotes, que si ustedes ven la foto de la derecha, que no está muy agrandada, pero si ustedes ven hay unos puntitos chiquititos que son violetas. Bueno, esa es la leishmania, ¿sí?
Y después hicimos una PCR que fue positiva en el Centro de Micología de la Facultad de Medicina. Se hizo una biopsia de lesión de paladar que lo que dio fue un granuloma inflamatorio linfohistiocytario en el que se observaron granulaciones compatibles con leishmaniasis. Y el micológico dio negativo. Y acá tenemos la histopatología. En la foto de la izquierda es una panorámica que vemos un infiltrado inflamatorio. En la foto de la derecha podemos ver, es una histopatología de la doctora Graciela Sánchez, esos puntitos violetas que son justamente la leishmania, ¿sí? Estas granulaciones. Acá los vemos con mayor aumento, ¿sí? Se hizo una rinofaringoscopía donde se visualizó ausencia del tabique nasal, una cavidad única costrosa con engrosamiento mucoso. Se hizo una PANTAC de macizo craneofacial con un incremento de espesor de las partes blandas que configuran la nariz, una solución de continuidad en la parte media e inferior del ala nasal izquierda, acompañado de ausencia de parte anterior del tabique nasal. En tórax, lo que se vio fueron avanzados signos de enfisema centropanlobulillar, comprometiendo ambos campos pulmonares, pero esto estaba relacionado con su tabaquismo. El tratamiento en ese momento, perdón, retrocedo. En ese momento el tratamiento no lo pudimos hacer con antimoniales porque no pudimos conseguir en Buenos Aires, entonces hicimos anfotericina B liposomal con una dosis total acumulada de 2.500 miligramos. Y el paciente mejoró muchísimo, ¿sí? Las lesiones, obviamente la destrucción del tabique nasal la tiene, y la seguirás teniendo, pero las lesiones de paladar se curaron, ya no tenía esa secreción, no tenía epistaxis. Así que bueno, este fue el paciente que uno de los pacientes que nosotros tuvimos en el hospital. Bueno, Bueno, chicos, acá perfecto, termino. fue buenísima, buenísima la clase. Pero si Estuvo pudiera muy saber linda. cómo dejo de compartir, estaría genial. Bueno, no me doy cuenta. Arriba no te dice dejar de compartir. Ahí está. Mira, Ahí está, perfecto. Ya está, bien, ¿eh? ya Ahí está. está. Bueno. Sí. Bueno, chicos, acá cerramos. No sé si tienen alguna pregunta, háganla ahora o callen para siempre. Si Me no hay, parece que no hay nada. no hay nada. Bueno, nos Agradecen. veremos. Disculpa, Cecilia Gabriel, ¿cómo era la modalidad del Ah, examen? Que no acá. recuerdo, son preguntas tipo. La cosa es así. El examen son preguntas, son 4 casos clínicos, creo, si no recuerdo mal. Y esos 4 casos clínicos tienen cada uno unas 4 preguntas choice, múltiple choice selección, ¿sí? Y después de la resolución del examen van a tener una encuesta que es obligatoria, porque si no el examen no se da por aprobado, donde me gustaría que fueran totalmente sinceros, porque a nosotros nos sirve mucho para un próximo curso que quisiéramos organizar, saber la opinión de ustedes con respecto a este curso. No digan que estuvo todo fabuloso y maravilloso si no lo estuvo, porque eso no nos sirve a nosotros. A nosotros nos sirven las críticas constructivas. Así que con total libertad pueden poner en esa encuesta lo que realmente les parece. Son 4 preguntitas que algunas son por sí o por no, y después hay un pequeño espacio para que ustedes puedan explayarse en 4 o 5 renglones a ver lo que les pareció el curso. Bueno, nada, nos veremos Bárbaro. el miércoles que viene, no, el otro miércoles. Bien, para los que están Buenísimo. afuera, disfruten las vacaciones, las mini vacaciones, y para los que nos tuvimos que quedar, disfrutemos Buenos Aires o donde estemos. Bárbaro. Bueno, Ceci, un beso grande. Hasta luego. Un beso a todos. Hasta luego, nos vemos.